En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Amén. Con este tema de hoy pasa un poco lo de que en vez de mirar lo que está señalando el dedo, nos quedamos mirando el dedo. Y aunque muchas veces se explica que el dedo está señalando lo que tenemos que mirar, ¿no? A pesar de que se explica una y otra vez, por alguna razón, volvemos a mirar el dedo, ¿no? Y se explica así. Y luego la respuesta es sí, pero ahí hay un dedo que está señalando. Sí, pero el dedo está señalando algo, ¿no? Así que no sé si es que al final nos tendremos que acostumbrar a que nuestra condición nos lleva a quedarnos mirando el dedo. No sé. Pero hoy vamos a intentar mirar a dónde apunta el dedo. Vamos a detenernos en estos 4 versículos. Y aquí vemos que la narración hace algo que es muy bonito. Pero, no sé, a veces nos atascamos o a veces también estiramos demasiado lo que aquí se dice, que sencillamente es una comparación entre la figura, la ley y el sistema sacrificial del templo, comparándose con la obra de Cristo. Porque lo anterior, todo este sistema del antiguo pacto, dice el capítulo 10, o sea, en la página de al lado, dice que es una sombra. Todo lo que se hacía antes es una sombra, pero no una copia de la realidad de la obra de Cristo, que es la única que puede liberarnos realmente. Capítulo 10, estamos leyendo el 9, pero esto es la referencia que aparece en el 10. De lo contrario, si lo anterior no hubiese sido una sombra, pues entonces estaríamos en lo anterior todavía, ¿vale? Lo anterior era el dedo, ¿de acuerdo? No te quedes mirando al dedo, sino mira a dónde apunta ese dedo. El dedo así tiene una utilidad, ¿verdad que sirve para algo? Sirve para señalar algo, ¿no? Tiene su utilidad, pero no es el dedo en sí mismo lo importante. Por eso el autor de Hebreos toma la imagen del sumo sacerdote del templo de Jerusalén, que tenía que entrar cada año en el lugar santísimo, en el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, que era el espacio más restringido para que luego en ese día, en el Yom Kippur, que era la fiesta de la expiación, allí el sumo sacerdote pues ofrecía sacrificio con sangre ajena. Es decir, según Levítico 16, pues tomaba la sangre sacrificaba a un animal y con la sangre de ese animal, pues primero quedaba él libre, él y su familia libre de la culpa de sus pecados y luego con otros, pues ya que era representando al pueblo, pues el pueblo quedaba libre. Y luego el autor de Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 4 del capítulo 10, dice que la sangre de esos animales no puede perdonar pecados. Incluso ese capítulo 10 es muy crítico. Os aconsejo que lo leáis entero. No sé si el leccionario la siguiente semana nos lo propondrá o no. Pero me gustaría que si tenéis ocasión, leerlo en vuestras casas, si tenéis varias versiones, aparte de la Reina Valera que tenemos todos, ir mirando a ver qué dice esta otra versión, cómo lo traduce, para que tengamos esa frescura mental en el lenguaje y veáis que realmente es muy crítico, diciendo que ese sistema legal no lo quiso Dios ni le agradó. Cuanto menos curioso que lo diga así,
ya que está ordenado en Levítico, ¿no? No era ese sistema en sí mismo lo que Dios buscaba. No es ese sistema, de hecho ya ves, no es ese sistema el que vence la alienación de nuestra existencia rota, nuestra existencia caída de guerras, de destrucción, de inundaciones. Eso era un parche, si acaso, ¿no? Y de hecho era un sistema que había que hacer año tras año, todos los años. Entonces el autor de Hebreos hace algo muy interesante. Hace un paralelismo entre aquel sistema que cada año hacía el sumo sacerdote del templo para decir que ahora es Jesucristo el sumo sacerdote, que en vez de entrar en ese santo santorum, lugar santísimo del templo y hacer el sacrificio de aquel, que era, como dice el texto, era un templo hecho por manos humanas, porque era un edificio humano, en vez de eso, Jesucristo ha entrado en el verdadero lugar santísimo, que es lo que nosotros llamamos el cielo, que es decir, ese espacio de la realidad de Dios, y se ha presentado en la presencia del Padre en nuestro favor. Esto es lo que hay que subrayar, ¿no? En nuestro favor. Todo esto dice el versículo 24, por si estáis perdiéndoos un poco. 24. Del 9. Antes el pueblo de Israel estaba como atrapado en el sistema de repetición de sacrificio, que para colmo hemos dicho que según el versículo 4 del capítulo 10, pues no servía para liberarnos de nuestro mal. Mirad lo que dice el versículo 25 de este capítulo 9. Jesucristo no tiene que ofrecerse repetidas veces, como el sumo sacerdote hacía cada año entrando en el santuario, ¿no? Con sangre ajena, sacrificando la vida de aquellos animales, que no era su propia sangre, era de los animales. Si ese sistema fuese así, de repetición, ¿verdad? O como la repetición animal, pues Jesucristo tendría que estar sacrificándose una vez tras otra, y pum pum, y pum pum, ¿no? Una de las antiguas controversias que había entre el catolicismo romano del siglo XVI-XVII y los reformadores protestantes del siglo también XVI-XVII, pues era la manera de entender la Eucaristía en la misa, ¿verdad? Entendiendo que ahí pues se estaba sacrificando Cristo una vez y otra vez y otra vez. Y aquí en el versículo 26, en la traducción más literal, dice que Cristo se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. No una vez y otra vez, sino una vez y para siempre. Hombre, de alguna manera hoy en día, tanto las teologías protestantes como la teología católica celebran la mesa del Señor, con diferencias, porque hay diferencias, pero entendiendo que remite a ese único e irrepetible sacrificio de Cristo. Y decimos que es sacrificio en tanto que el Logos, en Jesús, viene dándose, se da, se ofrece, se revela, se da a conocer, se entrega, se da hasta lo sumo, hasta el padecimiento de una muerte humana, todo por amor. La vida y muerte de Cristo es una vida entregada, dada, como digo, ofrecida para transformar un mundo separado en un mundo redimido, reconciliado, acogido, un mundo nuevo, ¿no? El cielo nuevo y tierra nueva que esperamos, la existencia nueva. Y con esta forma de explicarnos las cosas, el autor de Hebreos nos da una bella imagen de Jesús en ese, por explicarlo de esa manera, que lo hace, ¿no? En ese santuario de los cielos, que a fin de cuentas es el que vale, para decirnos que su muerte en la cruz, ese gesto de amor de venir a nosotros, el justo, el único justo que ha pisado la tierra, sentenciado como injustos y padeciendo por la liberación de los injustos, en donde me incluyo, aunque ya estoy justificado, ¿no? Ya estamos justificados, pues aunque ocurrió hace como 2000 años, su efectividad de toda su obra es permanente y abarca además toda la historia, todo el tiempo, tanto para adelante como para atrás, y abarca también toda la creación.
tenemos a quien se ha dado definitivamente por nuestra liberación. Y esto que hace el autor de Hebreos es una de las varias formas que hay para explicar la expiación, que muchas veces lo hablo con Manuel, de explicar la cruz de Cristo. Hay una que es, la cruz de Cristo yo creo que siempre, la entendamos como la entendamos, siempre tenemos que verla como victoria. Os leo una porción de un teólogo anabaptista, de la tradición anabaptista. No sé si el hombre era más concretamente menonita, que es Marcus Baker. Y además un texto que te lo compartía hace unos días. Dice, la obra salvadora de Dios es más fértil y más profunda que todas nuestras explicaciones sobre ella. Decir que una teoría de la expiación, porque ya os digo yo que hay muchas, hay varias, decir que una teoría de la expiación es la más completa, es limitado, o es limitarse, ¿no? Necesitamos más de la cruz. Desafortunadamente, muchos defensores de la teoría de la satisfacción penal sostienen que es la única forma de aclarar acerca de cómo la cruz nos salva. La mayoría de sus comentarios sobre la satisfacción penal están basados e influenciados por el concepto de justicia legal en nuestros países. Y yo añado, justicia legal, pero de la del medievo. Esto opaca otras imágenes bíblicas de la salvación y nos dirige a poner el énfasis en la retribución en vez de en conceptos bíblicos más fértiles y más transformadores de justicia restaurativa. Sé que algunos, no sé, entiendo que habrá gente en la congregación que no pille muy bien por dónde voy, pero sé que también otros muchos estáis con esa cuestión y por eso lo explico, aprovecho también esto y lo traigo para que lo rumiéis, ¿no? Porque venimos cargando también en nuestras confesiones de fe protestantes y católicas también, venimos cargando con el sistema teológico de Anselmo de Canterbury y explicamos la obra de Cristo desde una visión bastante reducida de un tema que en realidad es más amplio. Bueno, los postreros días, los últimos días, el final de los tiempos, eso que tan peliculero suena, ¿verdad? Eso es algo que en realidad ya se ha inaugurado con la primera venida del Mesías. Y ahora, como dice el versículo 26, ahora, al final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, dándose a sí mismo por este estado de cómo se encuentra nuestra existencia. Porque la Biblia no solamente habla de tus pecados y de los míos, ¿no? Como los pecados que hacemos, lo que cometemos. Has hecho esto, pues esto es pecado. La Biblia no solamente habla de eso, y habla, y condena todo lo que es injusto y todo eso, pero la Biblia habla del pecado como un estado general de las cosas, de la existencia misma, la condición propia de la existencia, el mundo de pecado que se menciona algunas veces, o el mundo caído, ya más de la tradición de agustiniana, el mundo condicionado, sujeto por el mal, que lo estamos viendo continuamente. Y hemos mencionado las guerras, hemos mencionado los desastres naturales, ¿verdad? Podemos mencionar nuestros propios achaques y las enfermedades, y todo el bombardeo de cosas malas. Toda esa pompa es lo que, cuando la Biblia habla del pecado, muchas veces habla de eso. ¿Me estoy explicando? ¿Qué pasa? Que por nuestra tradición cristiana muchas veces se hace énfasis, claro, porque tenemos nuestra responsabilidad, pero se hace mucho énfasis en estos pecados, no es pecado, no, y nos vamos señalando a lo nuestro, a los pecados que hacemos, que son importantes, pero los cuales vienen y se producen porque vivimos en esa pompa, ¿vale? En esta existencia condicionada después del pecado. Espero que más o menos se me entienda. Pues eso, el mal, en la cruz de Cristo, tiene firmada su acta de defunción. Va a desaparecer. Para eso sirve la cruz de Cristo, ¿no? Y confiamos en Cristo. Descansamos en su obra, la cual el autor de Hebreo nos lo explica de esta manera comparativa tan bella que algunas veces la gente se atasca, pero es que es precioso. Y esperamos en Él porque tenemos esperanza en Él y confiamos en su obra. Y esta espera que tenemos, como dice el versículo 28,
esta espera, esta esperanza, será respondida con la parusía, cuando ese día del juicio, al que en vez de enfrentarnos con miedo, como si fuera una cosa mala el día del juicio, pues lo esperamos con muchas ganas, porque sabemos que eso es algo bueno, que arrancará ya por fin para siempre el mal, incluyendo el mal propio nuestro, y lo esperamos y tenemos esa esperanza de la venida del Señor. Así que no te corrompa nadie tu esperanza en Cristo, en este sumo sacerdote, como lo presenta el texto. Que no te corrompa ni te la corrompas tú mismo esa esperanza con teologías del miedo. Que no te roben ni te robes tú mismo tu descanso sobre aquel que ha sentenciado tu pecado propio, el pecado en general y todo el mal. Y lo firmo ya con las palabras: Soli Deo Gloria.